forma en que modernamente se ha entendido como la escultura desde muchos lugares. Pero antes, como justo de entrar como en práctica con todo eso, les quería contar un poco cómo es que yo planteo mis conversaciones o cómo es que usualmente cuando me invitan a un lugar a platicar sobre algo me lo imagino. La mayoría de veces veo como mucho la gente a los ojos y trato de ir caminando la plática por diferentes lugares. En esta ocasión eso no es posible. Entonces como que me parece muy interesante que de alguna u otra forma no quiero que se vuelva una suerte de línea directa en donde yo solamente voy a estar hablando. Si en algún momento sienten la necesidad de decir algo, si lo ven imperante, si lo ven como algo importante, una pie de página sobre alguna de las informaciones que se van a compartir, tienen todo como la posibilidad de hacerlo, pueden prender su micrófono y compartir y no tengo ningún problema. De alguna forma, al final de toda la plática vamos a tener una especie de momento para preguntas y respuestas. Entonces, pues también eso. Un poco la plática me la inventé así, y digo me la inventé porque es una plática que llevo de alguna u otra forma trabajando durante varios años, porque tengo una práctica de recolectar conocimientos sobre una sola cosa muchas veces, y entonces digamos que esta plática la planteé desde esta metodología de trabajo que, entre signos de interrogación, le pongo metodología, porque más que ser una metodología es, yo siempre he tenido en mi práctica la idea de cómo guardo cosas y cómo al archivarlas les pongo etiquetas o diferentes nombres, ¿no? Entonces, cuando estaba viendo mi archivo de fotografías de piedras y escultura, me imaginé como estas dos formas de plantear las etiquetas para esto, que es cómo nacen las piedras, cómo se mueven las piedras, qué visten las piedras y qué comen las piedras. De alguna manera, estas preguntas están hechas no solamente hacia las piedras, sino en vínculo con nosotros. Cómo hacemos nacer a las piedras, cómo nosotros como humanos movemos a las piedras, cómo vestimos piedras y cómo nos alimentamos de piedras. Y al final de cuentas, más que crear una versión binaria de un punto de vista desde lo que son las piedras y lo que hacemos con las piedras, me interesaba una metodología de trabajo que últimamente estoy utilizando mucho, que es poner dos pautas en cada esquina, lo que son las piedras, lo que hacemos con las piedras, y esta frase que me gusta últimamente mucho decir es lo que pasa en medio de todo eso. Entonces, lo que pasa en medio de todo eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Eh, y un poco antes de empezar, esta metodología de trabajo la llevo trabajando o la llevo pensando desde hace mucho tiempo cuando imagino Semana de Cosas. Semana de Cosas es un proyecto en el que tal vez algunos de ustedes conozcan o no, pero básicamente hace 4 años comencé a ponerme pautas para buscar imágenes. Y entonces esas pautas al principio eran muy sencillas. Semana de escaleras, semana de sólidos que suben, semana de piedras, semana de cosas apiladas. Esta es la página web que ahora estoy trabajando y estoy haciendo el archivo, pero de alguna u otra forma la página empezó como una página de Instagram bastante sencilla. Y entonces estos son como los slides de alguna de las semanas que hubo. Semana de diseño de interiores en comidas corridas, semana de animales y junto a sus réplicas o versiones falsas. Entonces, básicamente lo que yo me proponía era ponerme una pauta y en esa pauta investigarla durante una semana o a veces 2 semanas y encontrar de alguna manera cosas que se repitieran en los patrones. De la misma manera que aquí en el archivo de semanas cada vez se va complicando un poco más esta manera de enunciar y hacer categorías, porque al principio era muy visual, era semana de escaleras y era como de, bueno, voy a buscar escaleras desde diferentes lugares, escaleras en películas, escaleras en canciones, escaleras en... y lo mismo. Y de hecho en la semana 3 fue que nació la Semana de Piedras, que de hecho tengo un archivo muy grande de piedras. Sin embargo, las cosas se fueron complicando hasta el momento en que tenía como temas más abstractos. Por ejemplo, semana de fragmentos importantes de un mecanismo, semana de animales o cosas encima de otros animales, semana de cosas que son una cosa pero también son otra cosa. Y eso ayudaba un poco a imaginar otra forma de archivar o crear categorías. Un poco lo que va a la plática al mismo tiempo sobre la escultura. Brevemente quiero como platicarles cómo es que yo imagino la escultura y digamos que tradicionalmente la escultura la entendemos modernamente desde dos categorías muy binarias, que es como de quitar o poner. Entonces, como que históricamente quitamos o ponemos cosas cuando hacemos talla en piedra, extraemos objetos y cuando agregamos, por ejemplo, en la cerámica o en el barro, agregamos. Esta es como una manera muy tradicional y formalista de pensar la escultura, pero de la misma manera que les decía con las piedras, a mí lo que me interesaba es qué sucede en medio de esas dos formas de pensar la escultura. Lo que sucede en medio entre quitar y poner. Y es cuando a mí se me ocurrió, y llevo un tiempo trabajando, la idea de la escultura suave. Y la escultura suave, digamos que es la modulación de un sólido a través del tiempo,
y este cambio en la materia se genera en un ejercicio de siembra, cuidado, acompañamiento y presencia. De alguna manera, para poder colaborar con una escultura suave o lo que formalmente entenderíamos como producir o modelar, es necesario saber cuidar. Y este tema del cuidado es un tema muy importante para mí, porque de alguna manera la escultura suave buscaba confrontar esta noción patriarcal del sujeto que combate o domina el material, que le gana, que lo hace modularse a la forma que éste necesita. Y también un poco lo que intenta es hablar sobre el resultado de una socialización hegemónica en la etapa de crecimiento de los seres masculinos, en donde no sabemos cuidar. Y entonces, al no saber cuidar, me parecía muy interesante confrontarme con la idea de la escultura suave, porque yo la manera en que lo he trabajado es a través de la agricultura. Y en la agricultura he entendido unas formas de modular algo en el tiempo a través de regarlos, a través de hacer diferentes cosas, en donde cuido o establezco una interdependencia con los territorios, o trato de hacerlo. Y bueno, digamos que aquí está lo que les platicaba, lo que hacen las piedras, lo que hacemos con las piedras y lo que sucede en medio, que es un poco en lo que vamos a ir como trabajando a lo largo de la plática. Y la primera parte de la plática es el origen, cómo nacen las piedras y cómo se hacen las piedras. Eh, digamos que en geología tradicionalmente la manera en que se imaginan las piedras son a partir de tres categorías: las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Aquí solo quiero hacer una pequeña nota de pie de página, que los memes que voy a estar compartiendo como a lo largo de la página provienen de una página de memes que se llama La Piedra Poética. Entonces, como tomé una serie de memes como de ahí, y digamos que este me gusta mucho. Digamos que de alguna u otra forma las ígneas o magmáticas son aquellas que provienen de movimientos volcánicos y de enfriamientos como de lava. Si alguien de aquí es de la Ciudad de México, varia parte del sur de la ciudad y del Pedregal está formado a partir de formaciones magmáticas. Las sedimentarias, que también son de mis favoritas, son piedras que se forman a partir de la acumulación de sedimentos en el tiempo, arenas y otro tipo de sílices, y se van haciendo a partir de acumulaciones. Y finalmente las metamórficas es una especie de combinación de diferentes piedras comprimidas en una sola capa. Entonces digamos que podrían ser consideradas acumulaciones. Ahora, para mí es muy importante como hacer un pie de página, que la manera en que yo imagino las piedras o las rocas, que es una diferencia que vamos a tener ahorita, es que digamos que dentro de la geología el término correcto es roca, pero a mí me interesa más trabajar la idea de piedra, porque la piedra es una cuestión social. La roca tiene mucho que ver con una cuestión contextual, geológica, mineral, de la ciencia, y la piedra es pues muchas cosas. La piedra puede ser la piedra que avientas para hacer patitos, la piedra puede ser la que fuma, la piedra puede ser como un montón de cosas. Y por eso en esta plática no me voy a clavar tanto como en la geología, porque de alguna manera yo no soy experto, pero me interesa mucho la piedra como un suceso social y contextual. Esta es solamente una pequeña imagen que también me gusta mucho, porque en la Ciudad de México este es un taller que di hace tiempo, pero lo estábamos dando en el Pedregal. Entonces a mí lo que me interesaba mucho era mostrar cómo había sucedido el derrame del volcán Chitle y hacia dónde había llegado a los diferentes lugares, desde la universidad hasta Copilco y todas esas zonas. Y algo que me parecía muy bonito también de este derrame es que era un derrame que había sucedido, en lugar de suceder circunferencialmente, sucedió como hacia una lateral. Y digamos que ese pequeño punto amarillo que está ahí era donde estábamos situados y donde en ese momento dimos el taller. Un poco como que al principio quería hablar sobre los volcanes, y en específico, pues algo que me gusta mucho es una pequeña cita que quiero leer de José Revueltas, cuando hizo una relatoría sobre la explosión del volcán del Paricutín, que empieza como, que empieza como con visión del Paricutín de José Revueltas, y dice: Dionisio Pulido es la única persona en el mundo que puede jactarse de ser propietario de un volcán. No es dueño de nada. Así abre la visión del Paricutín de José Revueltas, que es un recuento de los hechos sucedidos, que básicamente el 20 de febrero de 1943, pues a las 5 de la tarde, hizo erupción el volcán Paricutín en el pueblo del mismo nombre al cual destruyó. En Purepecha, Paricutín significa a un lado del camino o en aquel lado. Básicamente la lava que expulsó abarcó alrededor de 11 kilómetros, y pues su secuencia y actividad duró pues básicamente 9 años. Eh, Quiero mencionar que al final de la plática ustedes van a tener acceso como a toda esta información, y en la información vienen los links a libros y a diferentes cosas específicas en donde, si alguien quiere ahondar como más en esto. Yo la verdad, Visión del Paricutín de José Revueltas es un libro que a mí me gusta mucho, y más que un libro es algo que se
se hizo una crónica en un periódico y pues van a tener acceso como a eso también. Este es una pequeña pieza que se llama Volcanic Studies, que es del grupo Interspecifics, y también quería mostrarla porque siguiendo, para seguir hablando sobre la realidad de los volcanes, era como una construcción ficcionada que hicieron para una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno, curada por Paulina Asensio y Daniel Garzos Aviaga, que se llamó Eje Neovolcánico. Estaba tratando de buscar justo el catálogo de su exposición, pero no la pude encontrar, pero lo que les pude encontrar son dos artículos muy buenos sobre básicamente lo que hizo esa exposición fue hacer un recorrido a partir de el nacimiento del Paricutín, que es básicamente el volcán más joven del mundo, y también lo que es bien interesante del Paricutín es que es de los pocos volcanes que se pudo haber registrado su nacimiento y todo el proceso que llevó con ello. Entonces, como que un poco quería reforzar la idea de los volcanes y del nacimiento magmático a partir de estas referencias. Cuando hablamos de nacimientos de minerales, yo les dije que había dos formas de pensarlo. Cómo nacen las piedras, ellas solas, y cómo hacemos nacer a las piedras. Este es un mapa que a mí siempre me ha parecido bastante interesante observar, que se llama Cartominex, que es básicamente un mapa con todas las concesiones mineras activas en México. Es un mapa bastante triste y es un mapa bastante interesante al mismo tiempo. Digamos que en la actualidad en México hay alrededor de 1,671 concesiones mineras y esos colores que ven ahí en el mapa son áreas naturales protegidas. Los cuadraditos que ven como en el mapa, que están como por acá, son las diferentes concesiones mineras que existen. Lo interesante de este mapa interactivo, en el cual después cuando vean les pasemos como la presentación, ahí vienen los links, es que tú puedes seleccionar y hacer clic en cada uno de los recuadros en donde vienen como las diferentes concesiones mineras y puedes observar cuántas hectáreas están concesionadas y a quién están concesionadas. Según la reglamentación de las concesiones mineras, técnicamente en México no se pueden concesionar minas a compañías internacionales. Sin embargo, lo que hacen las compañías internacionales es tener filiales mexicanas. Y en el caso de esta filial mexicana que está aquí, que es una concesión que está cerca de Oaxaca, que es una en la cual yo conozco mucho, que es la de la compañía minera Cuscatlán, su filial es Fortuna Silver Mining Company, que es una filial que básicamente lo que hace es extraer plata. Justo me parecía interesante hablar de las piedras desde este lugar porque no podemos pensar en las piedras sin hablar de dónde o qué origen tienen. Justo en la presentación también viene este artículo muy bueno, que de hecho está en español, pero digamos que la captura la hice en inglés porque quería que se viera justo esa imagen, en donde básicamente lo que hizo Fortuna Mines Silver Company fue contaminar uno de los ríos que estaba cercano como a Oaxaca, y esto se hizo a partir de todo el agua que se utiliza para extraer minerales, es una cantidad increíblemente grande, y todo viene documentado aquí, pero solo para decir que para poder extraer agua, para poder extraer minerales es necesaria una cantidad de agua muy grande, porque tristemente, y voy a hacer como esta analogía, se tiene que penetrar la tierra y usar como el agua para poder hacer el proceso como mucho más fácil para ellos. Toda esta agua se contamina y se ponen albercas, en donde estas albercas a veces están al aire libre. Lo que pasó en este caso fue que hubo unas lluvias muy fuertes y las albercas están ni siquiera bajo tierra, sino están como con una cosa que se llama geomembrana, y la geomembrana, pues digamos que no hay nadie que pueda asegurar que no se está filtrando a la tierra, y lo que pasó fue que llovió demasiado y se desbordaron las albercas con el agua contaminada de los minerales y se fue a los ríos. Un poco también quería compartirles estas imágenes porque no podemos pensar en por qué se hacen estas extracciones mineras, imaginar para qué se usan las piedras hoy en día. Las piedras pues básicamente se usan para hacer que mucha tecnología funcione. Es muy interesante observar como estos diferentes tipos de mapas mentales, porque justo observamos en el caso de la plata o en el caso de los cobres o los diferentes objetos que se utilizan como para estos procesos activistas. Cuando hablo de extracción o como de diferentes movimientos, eh, digamos que en la escultura suave algo que es muy interesante, que cuando nombro escultura suave también me gusta nombrar como lo que entiendo por escultura dura, y quiero como mencionar que la escultura suave no necesariamente se refiere a la materialidad de las cosas, sino la suavidad se refiere como un posicionamiento en el mundo de flexibilidad y de cariño hacia la manera que hacemos las cosas en el mundo. Quería poner el caso de las minerías y luego quería poner el caso específico de Zapotitlán Salinas.
que es un lugar en la Mixteca en donde se hace la extracción de sal. Y por extracción es una manera muy extraña de llamarle, porque Zapotitlán de Salinas hace 5,000 años era un mar, básicamente. Esto es la Mixteca, bueno, hay en la Mixteca Alta y la Mixteca Baja también, que es en la biosfera de Cucatlán, no, perdón, en la biosfera de Tehuacán, que está Puebla y Oaxaca conectados por esa zona Ñusabi, que es como Mixteca. Y básicamente la extracción de sal en esas zonas es bastante linda, porque lo que pasa es que hace 5,000 años había como un mar. En los 2000 años, hace 2000 años, cuando ese mar había desaparecido, en las comunidades indígenas Ñusabi, ya se hacía extracción de sal y lo que se hacía era hervirla. Y esta sal se encontraba en estos cuencos de agua que hay repartidos por todo el lugar. Lo que pasa en estos cuencos de agua es que las personas, las naciones de ahí, las recogen y en estas albercas que están ahí se hace un proceso de cristalización. Y después de un proceso de cristalización se hace un proceso de evaporación y se van acumulando poco a poco. Quería poner esto a colación porque de alguna u otra manera los minerales, y lo más triste es que de una u otra forma esta extracción de sal ya no está siendo remunerada de la misma manera que otras extracciones de sal que son más violentas, que lo que pasa es que son más violentas porque necesitan separar otros minerales de la sal para poder procesarlos. En este caso no se agrega nada, simplemente se recoge agua, se filtra en estas albercas, se evapora y se va acumulando y se transfiere finalmente. Eh, Justo en el link vienen como un artículo de Insider que es muy bueno y un video en donde se explica esto. Y también, pues bueno, estas tomas son de una película que se llama Dioses de México y justo los primeros 20 minutos son preciosos porque justo lo que hace es grabar todo el proceso de extracción de sal y también todo el proceso para construir las albercas de sal, porque las albercas de sal están construidas con una piedra que se llama cal y tal vez muchos conozcamos la cal, pero no es una cal procesada, es una cal en donde se hacen hoyos en la tierra de aproximadamente 20 metros de profundidad y estos se queman y a partir de quemarlos se produce una cal que después se utiliza para construir estas albercas con las cuales se filtra el agua en donde se produce la sal. Esta es otra imagen justo del artículo de Insider y pues nada, es para mí precioso como este tipo de producción de sal y tristemente ya existen alrededor de 64 productores que pues es tristísimo porque esta sal se compra a precios ridículos y es algo que se está como perdiendo en la tradición de la manera en que se vinculan estos espacios con los minerales. Pues capítulo 2, desplazamiento, cómo se mueven las piedras y quién mueve las piedras y todo lo que sucede en medio. Esta pieza es una pieza que a mí siempre me ha parecido bellísima y platicando un poco dentro de la escultura, es una pieza de Lantart y está estructurada en algo que yo le llamo como la tercera temporada de Lantart o la segunda, porque quien esté familiarizado con el Lantart, las primeras formas de imaginar el Lantart eran hacer modificaciones al paisaje y la mayoría de veces estas modificaciones al paisaje eran llevadas a cabo por hombres en bulldozers que básicamente lo que hacían eran grietas o hacían como diferentes incisiones en la tierra. Estas incisiones eran bastante grandes y en la mayoría de ocasiones tenían que ser tomadas como en fotografías aéreas. De hecho, de una manera muy extraña, Robert Smithson muere en un accidente aéreo, en una de estas como justo tomas aéreas de Spiral Jet, si mal no recuerdo. Pero esta pieza es de Richard Long y siempre me ha parecido preciosa porque es la modificación de un paisaje a partir de un gesto bastante mínimo, que es Richard Long toma una piedra en la esquina de Inglaterra, de una playa, y se la lleva caminando en su bolsillo durante un lapso de 10 días a la esquina de la otra playa en el otro lado del país. Deposita esta piedra y toma otra piedra y regresa en el mismo lugar. Lo que me parece más bello de esta pieza es que, si bien existen como algunos registros fotográficos de su obra, el ejercicio de modificar el paisaje y de llevar contigo una piedra en el bolsillo siempre me ha parecido algo bastante interesante y justo quería como poner esta primera observación en los desplazamientos que son suaves en la manera en que se mueven las piedras o que los humanos movemos las piedras. Quería también al mismo tiempo ponerles esta imagen de cómo se mueven las piedras, porque para muchas naciones originarias de Norteamérica y Lakotas, algunas personas son piedras y se transforman en ellas y pueden caminar. Entonces, como quería mencionar que eh, algunas personas que son piedras se convierten en ellas y pueden volver a hacerlo. En California, para los Genguas de Oregon, los espíritus de vida libre que se transformaron cuando ciertos cuervos ríen de ellos. Entonces, esta historia es bastante interesante porque habla también como de una especie
vínculo antropomórfico entre humanos y piedras que caminan en el desierto, convertidos en humanos y que en la noche regresan a ser piedras. Esto lo podemos observar también como en la creación de ciertas montañas o mitos creacionistas de naciones indígenas. Algunas personas tal vez conocen como estas piedras que se mueven solas, que son de Racetrack Playa en California, y justo como que me interesaba mucho lo complejo que es hablar sobre el movimiento de las piedras desde una visión no humanocéntrica, en donde nosotros simplemente somos quien las movemos, porque últimamente las conversaciones para tratar de entender la naturaleza no como algo que está mediado por los humanos ha sido de empezar a entender los procesos rizomáticos de los hongos, de las plantas, en donde es mucho más fácil entender que existen como vínculos que suceden en las raíces y que suceden en diferentes lugares. Pero junto en uno de los artículos que vienen como en la parte anterior de lo de las naciones indígenas que piensan en las piedras, es mucho más difícil imaginar cómo es que las piedras pueden tener un espíritu, pueden tener una existencia en el mundo, cuando es más difícil vincularles procesos como a las plantas. Entonces quería poner este ejemplo en específico, porque el caso de Racetrack Playa es bastante interesante, porque estas piedras se mueven a partir de una cuestión que sucede climáticamente en el espacio. Y lo que sucede es que básicamente esa zona en cuestiones frías y húmedas genera una capa de hielo en donde básicamente con el aire estas piedras se mueven cuando son empujadas. Y digamos que este estudio, que es bastante lindo porque las gráficas son bastante bonitas, eh, tiene como una aproximación de que estas piedras durante un mes en el 2013 y en el 2014 que se realizó la investigación de diciembre a enero, se movieron alrededor de 224 metros de distancia. Entonces, como que me gusta mucho pensar cómo imaginamos los movimientos y qué nos pueden enseñar las piedras en tiempos geológicos para pensar el tiempo y qué pensamos que significa moverse rápido y qué significa moverse lento. Y los tiempos geológicos para mí es bastante importante pensarlo porque pues para nosotros un tiempo dura, si tenemos mucha suerte, 85 años o 90 años en el mejor de los casos y en estos contextos climatológicos, pero para una piedra dura pues toda la vida y se transforma. Entonces me parece que es súper interesante imaginar los movimientos de las piedras y reflexionar en torno a cómo nos estamos moviendo en el espacio y qué entendemos por algo que es rápido o algo que es lento. Otro ejemplo de movimiento de piedras es en la región de Renón en Italia. Aquí sucede como un caso al revés. Las piedras no se mueven, lo que se mueve es el mundo alrededor de ellas. Y entonces, pues básicamente, si no se entiende muy bien en la imagen, estas piedras están colocadas sobre áreas en donde las piedras son bastante arcillosas. Y estas piedras se mantienen estáticas porque durante las lluvias se generan este tipo de montículos. Me parece como bastante interesante pensarlo en cuestión de escultura y pedestales, porque justo digamos que la acumulación de diferentes objetos a través del tiempo va generando como la escultura. Y pues nada, como que cuando encontré estas piedras me parecieron como piedras bastante bellas, porque eventualmente caen, pero mientras no caen, todo el mundo y todo el tiempo está como cambiando alrededor de ellas. Entonces como que me parece bastante interesante como nombrarlas. Estas se llaman como las pirámides terrestres de Renón en Italia. Y justo me encontré un manual bien bonito que está en 3 idiomas, está en inglés, que igual lo comparto ahí después en el link, que justamente es un especial manual que te dan cuando llegas ahí, que es como bastante turístico, pero es donde vienen como justo este tipo de imágenes, eh, que son los dibujitos de cómo se hacen las formaciones y tiene como una explicación un poco más clara de cómo funciona a nivel geológico, como este tipo de movimientos. Eh, Quería hablar un poco de estas dos esculturas de Garth Evans, porque algo que pasó cuando yo propuse como esta plática para hablar de la escultura de Garth Evans, que es la exposición que está en este momento en Fundación Calosa, es que yo imaginaba que Garth, pues al ser un escultor, durante todo su lapso de tiempo en algún momento hubiera trabajado con piedras. Y cuando yo estaba haciendo la investigación de las cosas de Garth, me topé con pared de que dije, bueno, entonces, ¿cómo va a vincular la escultura de Garth con las piedras? Si Garth no tiene una producción muy prominente con materiales, digamos, escultóricos de piedra. Y esto me parece bastante interesante porque estos objetos que encontré acá son objetos que de alguna manera asimilan la idea de la acumulación de una piedra sedimentaria. ¿Por qué lo digo? Porque estas son capas que están sobre cartones y son capas de fibras de vidrio que se van construyendo a través del tiempo. Este tipo de escultura me parece que corresponde a la idea de la adición, pero de alguna u otra manera me gusta pensar que la forma tradicional en que imaginamos la escultura de cosas que ponemos encima de otras cosas y se van acumulando, se puede de alguna u otra forma ver en este tipo de esculturas de Garth.
que justo me parecen como muy bonitas porque puedes ver en el fondo como imágenes de lo que está contenido atrás. No están selladas de alguna forma completamente, sino son translúcidas y en ellas puedes como ver el fondo de todas las capas que se fueron formulando a través del tiempo. Esta escultura de Andy Goldsworthy me parece también muy bonita y como teniéndola en comparación con las pirámides de tierra que habíamos visto al principio, es como un suceso que es al revés o de alguna manera igual. Lo que hace Andy Goldsworthy como en esta pieza, eh, que justo se llama, pues la traducción al español sería Bosque de Piedras, y durante un periodo de 20-25 años estos árboles se fueron desarrollando alrededor de estas piedras y fueron como dándole una formación diferente. Entonces, como que me gusta mucho pensar en cómo las ramas y la piedra se fueron moviendo muy suavemente y durante mucho tiempo como para que formular este tipo de construcciones. Cuando, como me imagino lo de las otras piedras y me imagino los pedestales, como que evidentemente regresamos como a la idea de qué es un pedestal en la escultura y para qué sirve, pero justo como que no puedo olvidar y siempre trato de mencionarlo, el suceso del 12 de octubre de 1992, que es básicamente cuando naciones indígenas de Chiapas, 2 años del levantamiento zapatista, que después nos enteraríamos que estas personas eran zapatistas, tiraron como la escultura de Diego de Mazariegos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estas fotografías es una combinación entre fotografías de Antonio Turok de ese momento, pero siempre me ha parecido muy interesante pensar, esta escultura no es de piedra, es de bronce, pero el pedestal es de piedra. Y siempre me ha parecido interesante imaginar qué sostienen estas esculturas en el espacio público y que es viable y posible pensar que estas cosas que parecen bastante rígidas y que no se pueden mover tienen la capacidad de movimiento. Entonces digamos que esto entraría en una categoría extraña de piedras que se mueven y personas que necesitan mover esas piedras. Justo siempre me pareció bastante lindo también esta imagen porque no solo tiran como la estatua de Diego Mazareno, sino también la decapitan. Y realmente no sé qué pasa después con este bronce, dónde queda. Sería bastante interesante imaginar qué se puso después en ese pedestal o qué pasó con el origen de este bronce y de esta escultura. Pero digamos que las esculturas también mueren y tienen un fin y tienen un cambio, no son para siempre. Y un poco de eso habla esta pieza y esta plática de Chito Steyerl que me gusta mucho, que es una cosa bastante ridícula, digna de un meme, pero justo ahí viene el link de la plática, pero Chito Steyerl habla esta plática que hace en el Walker Art Center con un video en internet que a mí me parece fabuloso, que es el video de este tanque de guerra que está en una zona en Ucrania. Que lo que sucede con este tanque de guerra es que se observan, de alguna u otra forma está dentro de un pedestal. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues resulta que durante unos confrontamientos y guerrilla que suceden, este es un tanque de la Segunda Guerra Mundial, que se pone en esta zona como un poco para demostrar un hito histórico, personas que estaban en una lucha guerrillera cercana en Ucrania deciden entrar y reactivarlo. Y resulta que se reactiva. Y hay una noticia que después, Hito también lo dice, y yo tampoco puedo corroborarlo, pero que de alguna manera este tanque sale de ese pedestal, regresa a la guerra, a los momentos de guerrilla, tiene un encuentro, creo que destroza 2 tanques rusos, y luego el tanque regresa a un museo. Y entonces como que esta historia me parece bastante ridícula y al mismo tiempo interesante para habilitar la conversación respecto a qué sucede con los artefactos que entran al museo y las esculturas una vez que son situadas dentro de un pedestal. Y básicamente qué hacemos con ellas y cómo pueden ser restaurados dentro del espacio y de la historia. Y de una manera muy ridícula, pero este artículo es muy bueno. Yo recuerdo mucho como justo esta escena de Black Panther que, digo, pude haber puesto 1000 ejemplos más, pero justo siempre me ha gustado lo que hace Chito Steyerl y lo que hacen muchos pensadores como Bifo Berardi y muchas personas que salen en Caja Negra, que utilizan como imágenes de, pues de la, básicamente, de los medios audiovisuales grandes, o sea, de las películas de Hollywood, etcétera, para hablar sobre temas complejos. Y justo esa escena de Black Panther me parece bastante interesante, porque es la escena donde regresan y justo todos esos instrumentos que están dentro de este museo que emula ser el Museo Británico, de hecho el Museo Británico es el museo que tiene más artefactos robados en toda Europa, se los roban y los activan como en Wakanda de nuevo, ¿no? Es como que justo este artículo me parece bastante interesante porque habla sobre la retribución histórica de todos estos instrumentos y qué pasa cuando entran al museo y dejan de tener el uso tradicional que tenían para recolectar agua, para guerra, para como en el caso del tanque es muy obvio, pero en el caso de otras cosas que pasan a ser de observación y pierden como este sentido.
cuando me imagino como por qué una y otra vez queremos mover piedras, ya dejando de un lado los movimientos suaves, pues me parece muy importante llegar a los movimientos duros. Y tal vez muchas personas estén como familiarizadas con la historia de este movimiento duro. Y este movimiento que básicamente en 1964 en San Miguel, Coatlichán, en el Estado de México, se traslada este Tlaloc a antropología. Y se traslada porque Adolfo López Mateo en ese momento se le ocurre que quiere como abrir antropología y como buen hombre dice, quiero algo bien grande en la entrada, quiero una piedrota, búsquenme la piedrota más grande que exista. Y entonces, justo la historia del desplazamiento duro de Tlaloc del pueblo de San Miguel Coatlichán, si ustedes pueden ver el documental de La Piedra Ausente, que es una piedra película de Sandra Rosenthal con Jesse Lerner, es un documental bastante bello de archivo en donde narran el movimiento desde Coatlichán hasta México y todas las operaciones que tuvieron que realizarse para que esta piedra y este monolito pudiera trasladarse. Muchas de las cosas que suceden cuando este monolito se traslada es que el monolito siempre se pensó en horizontal y justo estaba en una zona en donde cuentan las personas que viven ahí que cuando sale deja de llover y no solo eso, sino que cuando llega a la Ciudad de México, y esta es una escena de película y ustedes pueden ver los videos, hay una cantidad de lluvia, esta es una inundación gigante cuando está en el Zócalo. Esa película es bastante linda porque justo como narra la lucha tan grande que hay del pueblo por evitar que se lleven su piedra. Y para ellos no es una piedra como un objeto simplemente, sino es un lugar de adoración, es un lugar de comida, es un lugar de reunión. Como siempre, los antropólogos argumentarían que estaban dañando la piedra, que estaban rayándola, que se tomaban su chela arriba de ella, que iban al picnic, etcétera, y que este tipo de objetos merecen ser observados y cuidados dentro de un museo. Yo argumentaría que cada quien tiene un vínculo con su territorio y decide cómo trabajarlo y cómo explorarlo y cómo vivirlo. De alguna u otra forma, la historia del movimiento de la Coatlicue a Coatlichán a México habla sobre una historia de despojo y de guerra contra un pueblo que básicamente intentó hacer de todo, desde aventarles piedras a los antropólogos que se la querían llevar, hasta pinchar las llantas del camión que se tuvo que construir para llevársela, entre muchos otros artilugios que se tuvieron que llevar a cabo. Pasando a otro movimiento que también fue bastante duro, es este movimiento que no solo mueve piedras, sino personas. En 1897, el explorador estadounidense Robert Perry, como que en ese momento, durante muchos años, muchos exploradores tenían esta obsesión por ir a lugares recónditos. En Groenlandia escucha que hay un grupo que se llama Inuit, de indígenas americanos de allá de Groenlandia, de la nación Inuit, trabajaban con un meteorito construyendo estos objetos que son bastante interesantes, porque cuando llegaban exploradores británicos ahí no entendían cómo es que tenían hierro. Y la razón por la que tenían hierro es que hace muchos años cayó un meteorito en la zona de Groenlandia. Y este meteorito, justo lo que hacían los Inuit con ellos era construir artefactos bastante avanzados para los ingleses en ese momento, que llegaban con el metal y no entendían cómo es que estas personas tenían metal. Y lo triste de esta historia es que este meteorito se lo lleva Robert Perry al Museo de Historia Natural con una hazaña que es digna de un video que justo los screenshots son de ese video, que viene como justo también para que lo puedan ver, pero este es el meteorito ya dentro del museo, es el tercer meteorito es el meteorito más grande y pesado, pesa alrededor de 17 toneladas, y se tuvo que construir una viga específica para que el meteorito pudiera caer ahí, porque es un meteorito de hierro puro básicamente. Se tuvo que construir una estructura en el museo para que pudiera soportarlo, pero es el meteorito más grande dentro de un espacio institucional. Justo la historia es bastante triste porque Robert Perry no solo se lleva el meteorito, se lleva a 6 personas inuit al Museo de Historia Natural y dice, los voy a llevar porque van a presentar su meteorito. Lo que pasa después es que Robert Perry se va a una gira, los abandona completamente y el Museo de Historia Natural los tiene en su bodega ahí viviendo, en donde básicamente 5 de estas personas mueren y una persona que es el más pequeño logra regresar y después contar su historia y durante mucho tiempo demanda que el cuerpo de sus padres y familiares que se encuentran en el Museo de Historia Natural, sus huesos sean regresados, porque cuando estas personas no solo se llevan su meteorito, sino al cual nunca pidieron permiso, nunca dejaron absolutamente nada, Robert Perry les paga una porquería de dinero, porque aparte Robert Perry vende este meteorito al Museo de Historia Natural, y cuando estas personas inuit mueren dentro de este espacio, el Museo de Historia Natural se queda con sus huesos y los investiga, y sus huesos no regresan hasta como el 2015,
que es cuando una persona y un antropólogo escribe un libro sobre la historia y finalmente logran regresar los huesos. Pero al día de hoy, dentro del museo, no existe una placa que explique todo este proceso. El meteorito sigue estando ahí y es uno de los meteoritos más grandes que se ha movido en la historia, básicamente. Cuando hablamos de piedras que se mueven, las piedras que se mueven o que los humanos mueven no simplemente son piedras que se utilizan para eventos extractivistas, sino a veces pueden ser eventos de resistencia. El 8 de diciembre del 1987 se lleva a cabo la primera intifada, que en árabe se puede entender como la primera revuelta, pero la primera intifada en Palestina, en resistencia como al genocidio y colonización de Israel a Palestina, se le llama también la primera revuelta de las piedras. Y esto resulta porque durante mucho tiempo la única resistencia que tenía el pueblo palestino y muchas infancias a guerras y a tanques eran piedras. De hecho, hay un código penal que salió en el 2015, si no me equivoco, que justo lo estoy leyendo aquí porque lo anoté, que dice que se considera el lanzamiento de piedras como un delito grave, con una pena máxima de hasta 20 años, dependiendo de las circunstancias y las intenciones, hasta un máximo de 10 años por apedrear coches, independientemente de la intención de poner en peligro a los pasajeros, y 20 años por arrojar piedras a personas. Y entonces tienes muchas imágenes y muchas circunstancias donde muchas infancias son interrogadas durante 15 o 20 horas por un ejercicio de lanzar piedras. Esta imagen es bastante famosa y justo, aquí tenía anotado el nombre de, de quien la había tomado, pero en el 2018 pues ganó un premio en esta revuelta específica y siempre me ha parecido bien interesante la lucha con piedras como resistencia y como un mecanismo de pensar armamento que está en tu territorio, que es básicamente tirar y resistir utilizando objetos que están en tu tierra, porque no solo estás tirando como una piedra, como un dispositivo que puede tener un impacto duro, sino estás tomando literalmente fragmentos del territorio que te estás despojando y lo estás utilizando para resistir y pelear. Justo como me gusta mucho pensar en la reivindicación de las resorteras desde aquí, porque en los campos y en la agricultura la resortera siempre se ha entendido como algo con lo cual se puede enseñar como violencia de las infancias, pero también la resortera como un dispositivo que te acompaña porque siempre hay piedras por donde caminas. Eh, Hablando como de las piedras como un ejercicio de resistencia, es súper importante nombrar y citar el trabajo de Antonio Bravo Avendaño con su libro de La Piedra Perfecta. Y básicamente La Piedra Perfecta es un libro que reúne una serie de entrevistas, textos y dibujos de Antonio, pero también en donde busca la piedra perfecta y se refiere a la piedra perfecta como un dispositivo escultórico ideal para usar en una situación de revuelta, de ataque o de defensa, el rendimiento y la certeza de victoria de quienes se encuentran en la situación. Entonces el libro es bastante bonito porque tiene bastantes ensayos que hablan la piedra desde la geología, la piedra desde la historia de un porro, ex porro de la UAM, la piedra como un ejercicio de reivindicación en luchas. Entonces hay un catálogo bien bonito que tiene, esta aquí a la derecha, que es una de ellas, es que también invita como arquitectos, invita a diseñadores industriales a escribir sobre qué haría una piedra perfecta para un escenario de revuelta. Eh, Cuando pienso en piedras, también pienso en divisiones y pienso en paredes, pero también pienso como en unas piedras que son bastante bonitas, que son las que están aquí a la izquierda, que también encontré en el Instagram de Antonio Bravo, que son las mojoneras. Y para hablar de las mojoneras, contextualmente les tengo que explicar Oaxaca. Y Oaxaca es un estado que tiene alrededor de 570 municipios. Y solo para poner eso en cuestión, en esos 570 municipios hay alrededor de 11,000 comunidades. Entonces, imagínense cómo puede existir la división territorial de un mapa que está básicamente planteado en 11,000 comunidades en 570 municipios. Si uno camina por los cerros de Oaxaca, se puede encontrar diferentes mojoneras. Y estas mojoneras lo que sirven es para indicar que hay un lindero y una separación entre un territorio y otro. Me gusta pensar en este tipo de piedras no como divisiones, sino simplemente como un recordatorio, porque a diferencia de un muro o de una pared, las mojoneras te permiten el libre tránsito por el territorio. Sí es cierto que a través de las mojoneras históricamente en Oaxaca ha existido también una lucha en los pueblos por extender una mojonera más adelante que otra o más atrás que otra, pero de alguna forma y al final de cuentas estas extensiones de las mojoneras siempre están en negociación y en constante plática. Eh, y nada, eh, estaba tratando de aquí buscar algún apunte, pero creo que lo que había notado es que sí, las mojoneras como señales permanentes de linderos.
Y justo como hay una pieza muy bonita que me gusta de Edgardo Aragón, de un artista de Ocotlán, Oaxaca, que se llama Tinieblas. Y lo que hace Tinieblas es que es un video a 13 canales en donde básicamente un grupo de viento toca la marcha fúnebre de Tinieblas en 13 mojoneras, que son las 13 mojoneras de su pueblo, de Ocotlán. Un poco cuando entras al espacio, lo que pasa con esta pieza es que sientes como este sonido que en donde cada instrumento completa la canción y de alguna manera nombra la manera en que se piensa el territorio y cómo este sonido une y esto es lo que naturalmente podría ser una separación porque es un lugar donde claramente hay una separación a partir de un sonido. Me parecía bastante interesante hablar de las mojoneras y luego de las paredes, porque tal vez hace muchos años, alrededor del, creo que fue en el 2008, Christopher Buchel, que es un artista sueco o suizo, si no mal recuerdo, propuso una cosa bastante ridícula, que era, no sé si recuerdan estos 8 prototipos que Donald Trump en su momento planteó para el nuevo muro que estaba construyendo. Estos 8 prototipos habían costado como 3.3 millones de dólares pero Christopher Buchel, y la verdad es que muchos de nosotros los vimos y dijimos, la manera en que están dispuestos en este espacio, pues parece bastante escultórica, pero la propuesta de Christopher Buchel, pues era como una estupidez, pero al mismo tiempo, pues era una manera como de hablar sobre qué es aquello que conservamos, porque para Buchel era interesante plantear que se firmara una serie de cartas para que se pudiera considerar esta zona como una zona escultórica que tenía un valor artístico. Y lo comparaba como con Stonehenge o como con otro tipo de dispositivos. Yo más que nada me imaginaba por qué podría ser interesante o podría ser inclusive considerable pensar que este tipo de cosas se tienen que mantener en el espacio público. Pero hace mucho tiempo recuerdo cuando estábamos en un archivo, en el archivo Arquea del MUCA, del MUAC, estaban haciendo un archivo de propaganda, o no propaganda, sino diferentes imaginarios de izquierda o panfletos que se habían producido a lo largo de México. Y una pregunta que se habló durante la plática es si también se hacía archivo y se guardaban cosas que eran de derecha o cosas que también significaban de alguna u otra forma imaginarios que tal vez nosotros no, como artistas, no congregamos mucho con ellos, pero sí valía la pena guardarlos como un recordatorio. Esto sucedió mucho cuando en Estados Unidos muchas estatuas de la Confederación, los artistas y muchas personas decían, estas estatuas no se deben seguir en el espacio público porque el espacio público es un lugar que lo que hace es reconsiderar, seguir construyendo memoria e historia, pero sí pueden estar en museos, porque al final de cuentas no hay que negar la historia histórica, no hay que negar la historia de que también en Estados Unidos existió un proceso de esclavismo y esas estructuras y cosas deben continuar. Entonces, como que un poco la idea de Buchel, tal vez si la queremos reinterpretar, puede ser por ahí. Valdría la pena mantener los 8 eh, prototipos de muro de Trump, quién sabe. Alimentación, que comen las piedras y quién come piedras. Hay un chiste muy estúpido que tal vez recuerdan de cuando eran niñas o infancias, que es quién come piedras y vuela, el come piedras volador, y un poco como a partir de esa idea, el caldo de piedra. El caldo de piedra, contrario a lo que muchas personas piensan, no es necesariamente comer piedras, aunque, y después veremos, si hay prácticas que se llaman geofagia, que llevan con ello mismas ideas sobre comer piedras. Pero el caldo de piedra me parece un ejercicio bastante bonito, porque en Usila, Oaxaca, existen cuencos de agua que se han formado por los ríos. Estos cuencos de agua son seleccionados por abuelos y personas mayores, personas mayores, en donde básicamente escogen estos cuencos, llevan agua del río y preparan ahí el agua de piedra. El agua de piedra también se hace porque se calientan piedras específicas en leños que están alrededor y luego esas piedras se depositan dentro de estos cuencos. Cuando estuve recientemente, esta zona de Usila se llama La Chinantla. La Chinantla está en la región del Papaloapan. En Oaxaca es una región que tiene mucha agua, pero digamos que en Usila y específicamente en esta zona que se llama Cerro Mirador, que es un lugar en donde ahorita estoy haciendo una investigación, no pasan ríos. Entonces, básicamente lo que se hace ahí para vivir es la recolección de agua de lluvia. Y un poco quería vincular estas piedras que se usan para hacer sopas y estas piedras que existen en toda la región de Cerro Mirador en donde se acumulan aguas. Y a veces estos lugares son como una especie de mini cenotes que están repartidos por todas las zonas de siembra, en donde las personas a veces agregan o quitan pequeñas piedras o ponen cemento para cerrarlos y ahí acumular su agua. Me parecía muy interesante imaginar la piedra como un contenedor de agua en estos territorios, porque al estar todas las zonas de siembra y el poblado tan despejado uno del otro,
uno tiene que imaginar diferentes estrategias para guardar y almacenar agua. Si pensamos también en básicamente en la piedra y quién come piedras, pues en Oaxaca también existen los piedrazos. Los piedrazos son básicamente un bolillo duro que se pone adentro de estos diferentes contenedores que están aquí, que son fermentos. Y paralelamente quería poner esta imagen al lado porque son panes de 1450 que fueron sacados de una tumba. Están en el metro, es cuando a veces me meto a la colección del Met a ver diferentes objetos y encontrar como imágenes en mi búsqueda de archivos, y como que me parecía bastante interesante vincular los dos, porque pues evidentemente los piedrazos son duros hasta que se humedecen, y estos panes pues básicamente se conservaron de una manera bastante increíble. Y el Met tiene varios panes, o sea, como que si tú te metes a la colección del Met y pones panes, tienen una colección de panes que datan desde la Mesopotamia hasta ahorita, ¿no? Entonces como que el pan duro como dispositivo siempre me ha parecido muy bonito, imaginando de, pues muchas personas piensan como el bolillo y el pan duro pues casi como una piedra. Entonces el nombre de piedrazo en Oaxaca pues hace referencia a eso. Eh, Siguiendo con la idea de la geofagia, eh, básicamente en Tlacolula, y esto es parte de una investigación que hizo un artista en una galería que se llama Paralel en Oaxaca, y son dos objetos. La geofagia, que es básicamente comer tierra, que es la práctica, se tiene registro desde la antigua Grecia, inclusive antes, porque mucha de la medicina que se comía antes o que se utilizaban eran bolitas de tierra para mineralizarse. Entonces, básicamente lo que tenemos del lado derecho es algo que se llama pan de tierra bendita, que de hecho en la investigación que fue hace unos años en Tlacolula, Oaxaca, todavía se tenía registro de una familia que hacía el pan de tierra bendita, que es básicamente una galleta de tierra comestible con figuras religiosas. Y también en Veracruz hay algo que le llaman chogosta o antojo de tierra, que es una especie de dulce que se hace en Jaltipan, Veracruz. Eh, Básicamente es esculpido y comido. Entonces, como que lo que hacía esta expo era una investigación alrededor de todos los mecanismos que han existido a través de la historia sobre la ingesta de tierra y pues también de minerales a nuestros cuerpos, cómo nos mineralizamos. Estas son unas galletitas de tierra que son bastante conocidas en Haití, que son comidas por diferentes personas que no tienen acceso a alimentación y son preparadas como para poder continuar como con una mineralización. En el capítulo 3 hablábamos sobre qué visten las piedras y quién viste piedras. Básicamente, cuando hablo de qué visten las piedras o de qué se visten las piedras, pienso mucho en los musgos, y los musgos son, es como cuando hablo de musgos me parece bastante interesante porque son como refugios, pero los musgos digamos que tradicionalmente no se pueden entender como plantas porque no tienen un sistema de raíces y tampoco producen clorofila y tampoco tienen como un sistema de fotosíntesis. Lo que es bien bonito de los musgos es que justo tienen un vínculo extremadamente fuerte con los territorios que habitan, porque a partir de los climas y del aire y del agua se nutren básicamente del aire, al igual que ciertas plantas como son las epífitas, que son las bromelias, que habitan en los árboles, que no tienen un sistema de raíces, sino simplemente dependiendo de las condiciones climatológicas que hay alrededor del espacio, pueden existir. Eh, y justo de esto hice una investigación en Suiza hace 2 años sobre cómo los musgos y las piedras generaban un proceso escultórico y de vinculación. Y un poco siguiendo con la idea de qué visten las piedras, está esta imagen bastante interesante, que es el santuario de Ferrería en Nicolás Flores en Hidalgo. Y básicamente el Día de la Virgen de Guadalupe en diciembre, muchas personas visitan este espacio, pero básicamente es una virgen que se aparece en una piedra. O sea, pero lo que me parece bastante bello es que las personas del santuario de la Ferrería decidieron enmantar o rodear como esta piedra, aunque la Virgen estuviera como detallada solo en un lugar, sino consideran como a la Virgen como la totalidad de la piedra. Esto nos lleva como a algo bastante interesante, que es ahí mismo en el Valle del Mezquital, ñañú, que son otomís, como en la región del Valle. Hay un libro bastante precioso que también les voy a dejar en el link, que es básicamente, aquí lo tengo anotado, son piedras. En el Valle Mezquital hay una creencia ñañú que básicamente habla sobre los cangandús, los sanjuanes y los ídolos. Y este libro es una recopilación de las diferentes creencias que existen alrededor del espacio. Para los cangandús
los sanjuanes y los ídolos. Los cangandús, digamos que son piedras que fueron golpeadas por rayos o caídas de meteoritos, que básicamente tienen elementos simbólicos y que otorgan como curación y facultades oníricas como a las personas. Las personas que tienen cangandús pueden convocar curaciones, pero al mismo tiempo que pueden convocar curaciones, también pueden convocar malestares. Se utilizan para procesos de siembra o se utilizan también para pedir agua y etcétera. Pero hay tres categorías diferentes. Digamos que los cangandús vienen del cielo de alguna u otra forma. Los sanjuanes, que son como estas otras piedras que existen en este lugar, se les llama así porque hacen referencia sobre todo a niños muertos sin bautismo que habitan en dichas piedras y moran en cerros, cuevas y ríos. Y se cree que estas entidades de niños que viven en estas piedras alguna vez fueron ofrendados para la atracción de lluvia y mantienen una estrecha relación con el santo católico llamado San Juan Bautista. Y pues básicamente, finalmente, los ídolos son como estas terceras piedras que tienen como categorías familiares bien interesantes porque, por ejemplo, las categorías de piedras circulares se retiran más hacia la feminidad y las categorías de piedras más arrugadas o que tienen vértices más claros o más fuertes se dedican hacia la masculinidad. También en los tamaños se abren como de piedras madres, las rocas más grandes de donde salen las piedras hijos, y estas también son cargadas como en los bolsillos o son como bendecidas o son llevadas a cuevas especiales. Entonces, si tienen la oportunidad de ver esta gran investigación de piedras místicas del Valle del Mezquital, es un libro precioso que básicamente habla sobre estas tres diferentes categorías de piedras de Hidalgo, las cuales como tienen diferentes calidades curativas. Luego, siguiendo como la idea de quién viste piedras o de quién se viste las piedras, comencé a imaginar las casas. Y esta es una casa bastante conocida, que es la casa cueva de O'Gorman, que en el 48 básicamente encuentra esta casa en el Pedregal y lo que hace es empezar a construir alrededor de ella una estructura. Como aquí una nota de pie de página, las cuevas se me hacen una cosa preciosa, porque básicamente las cuevas, la razón por la que existen es porque son burbujas de aire en un proceso magmático. Lo que pasa es que cuando se enfría el magma en un volcán, si hay una burbuja adentro, al momento de que se enfría y esta deja de existir, se generan las cuevas. Entonces, estos espacios negativos de aire me parecen bien interesantes como imaginarlos como, pues eso, como lugares negativos, escultóricos. Y lo que hace O'Gorman me parece bastante bonito porque es básicamente imaginar un vínculo entre humanos y espacios vegetales y espacios minerales como lugares habitables, más que tratar de destruirlos o de con ellos construir algo, es adaptarnos a ellos. Y aparte miren qué preciosa está esa escalera, o sea, es una escalera espiral que tristemente esta casa ya no existe, lo único que existe es una entrada que tienen, y bueno, eso es chisme y no es chisme, pero cuentan que esta casa se la vende Juan O'Gorman a Ellen Escobedo para conservarla y Ellen Escobedo la demuele. Ahora, hay un video por ahí que justo hace Pedro Reyes, en donde como que un poco están tratando de empujar esta narrativa que Ellen Escobedo es la peor persona del mundo porque destruyó la casa de Juan O'Gorman y hay personas que la odian. Pero más que imaginar como la destrucción de este espacio, me imagino si podría volver a reconstruirse y también lo que significa el espacio y habitar como lugares con las piedras. También Juan O'Gorman, esto no es, pero esto es una serie de fotografías de la fotógrafa rusa Danila Tachenko, que se llama Ermitas de Escape, y básicamente durante 4 años Danila lo que hace es que en Rusia sigue a un grupo de personas que deciden abandonar la vida en la ciudad y se van al bosque. Y entonces este fotolibro y estas fotos son bastante preciosas porque justo son como todos estos lugares que vuelven habitables, por lo menos los en la categoría de piedras, porque hay otras cabañas que están hechas de paja y otras cosas, pero me parecía bastante interesante traer a colación lo que significa la vivienda y el espacio habitable desde la idea de la piedra y desde más que tú construir con ellas, acomodarte a ellas. Y como que estas dos cosas de la casa de Juan O'Gorman, las dos vistas, y estas me parecían bastante interesantes tenerlas vinculadas. Esta también como que entraba dentro de la categoría de las casas y las piedras, pero esta es una casa de campaña que hace Richard Long, que es el artista que vimos muy al principio de las piedras que usan, que como que siempre me ha parecido bien bonito porque es como de otras formas como de esotéricamente acompañarte una noche de sueño con piedras. Entonces como que siempre regreso a esa foto cuando imagino como la habitación y la piedra. Esta es una fotografía mía de archivo. Pues en México es bastante común la piedra que sostiene la lámina y la piedra como una estructura de construcción que nos ayuda a sostener algo pesado, que no se vuele. Esto llevado ya a un lugar arquitectónico, pues es básicamente esta casa de construcción que se encuentra
en Europa de un estudio de arquitectura que básicamente lo que hicieron es decidieron, en lugar de hacer una estructura clavada, utilizar piedras para como sostenerla. Entonces, como que de alguna u otra forma, este era otro ejemplo de piedras utilizándose en el espacio y que vestían de alguna manera una estructura, como de nuevo regresando a esta idea de cómo nos vestimos y de qué se visten las piedras. Una pequeña piedra descansando, pregunta abierta, ¿cómo descansan las piedras? ¿Quién se viste de piedras? Esta pieza que me parece fuertísima de Ana Mendieta, que se llama Burial Pyramid o pirámide para ser enterrado, que la hacen Yagul, de hecho. Y este es un video y es muy difícil encontrar el video. Yo una vez tuve la fortuna de verlo, pero básicamente Ana Mendieta se encuentra en estas piedras que al principio no demuestran su cuerpo, sino parece una pila de piedra que está respirando, porque como su cuerpo se encuentra debajo de ellas, estas piedras van moviéndose y se van cayendo y la forma de Ana Mendieta se va develando poco a poco. Esta piedra me parece, esta pieza me parece bastante fuerte porque si pensamos en los procesos históricos de lapidación y de búsqueda de mujeres durante mucho tiempo, toma una significación bastante dura. Y si también observamos y nombramos la historia de Ana Mendieta y de su asesinato por parte del artista Calandré, también es bastante fuerte como imaginar quién se encuentra bajo de las piedras y quién se viste de ellas y cómo nos acompañan y también cómo nos pueden golpear y nos pueden violentar. Una pequeña imagen de otras formas también de existir bajo las piedras. Estas piedras son unas piedras japonesas que se llaman gongshi y son básicamente piedras erudito. Son piedras que se recolectan en jardines japoneses que fueron como erosionadas por procesos de tiempo, ya sea por aire, por caídas y en su mayoría por aguas. Son piedras que se admiran mucho y se llaman piedras sabias porque al mismo tiempo, tanto en Japón como en las naciones indígenas norteamericanas, el tiempo es una condición de sabiduría. ¿Y quién tiene más tiempo en este mundo que los minerales? ¿Cómo hablan las piedras? ¿O cómo nombramos a las piedras? Esto de acá es un mapa a mano de una ruta de escalada. Tengo varios amigos que son escaladores y me parece muy interesante cómo nombran las rutas, porque a veces son como rutas y formas muy poéticas de escribir sobre ellas. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña lista de nombres de rutas, por ejemplo, chakra número 5, sin lugar para Dios, la tierra, la luna, el cubo, déjame sangrar, el placer del gesto, breve momento del sol, elemento 99, guerreros del Sion, la noche de 20 sueños y rizoma. Me parece como que estos mapas tienen una forma diferente de imaginar cómo podemos leer las piedras. Los escaladores siempre me han parecido personas que tienen como formas bien interesantes de vincularse a la piedra, porque básicamente yo los he visto escalar y los veo leer las piedras y utilizar sus manos y hacer movimientos mientras las van leyendo y repasar movimientos como en sus cabezas. La de la derecha es una pequeña apunte de Alex Honnold de sus diarios. Y Alex Honnold es esta persona que se dedica a escalar solo, que es básicamente escalar alturas bastante altas sin ningún tipo de cuerda, pero ha escalado tantas veces que conoce todas las formas y las arrugas y las aberturas que tiene en Yosemite la parte de Half Dome, por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante imaginar estos otros lenguajes que existen para la lectura de las piedras, cuando imaginamos cómo lee la piedra un escultor, cómo lee la piedra alguien que escala, cómo lee la piedra alguien que durante esta plática me metí a unos lugares bastante raros que fueron como la Confederación Estadounidense de Personas que se dedican a las competiciones de skipping stones, como de piedras que hacen patitos, y tiene unos reglamentos bastante interesantes y ridículos para explicar qué piedras pueden entrar en las categorías de ser capaces de entrar a las competiciones de rebotar en el agua. Entonces, como que justo esta metodología de investigación creo que es bastante interesante abordarla de diferentes lugares. Este es, dentro de las investigaciones de las piedras salió la piedra sabia que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y está en el barrio del Niño de Atocha. Y me parece que es algo bastante bonito porque literalmente es un monumento, una piedra, y tiene este pequeño, como, eh, esta pequeña noción y texto que dice, si está mojada es que está lloviendo, si está seca es que no está lloviendo, si está caliente es que hace mucho calor, si se está moviendo es que hay temblor. Como que un poco cuando me imaginaba que a veces las señales naturales o del territorio son tan obvias, pero conforme nos adentramos más en vidas de ciudad, nos adentramos más en vidas que tratan de ignorar los ciclos como de la tierra o este tipo de lecturas, olvidamos que a veces es bastante obvio leerlos. Y como que aquí solo quiero hacer un nota de pie de página para hablar de las cabañuelas,
que las cabañuelas son un mecanismo de observación del clima que se hace al momento de sembrar los primeros meses. Y lo que haces es que al principio del año tú observas el primer día y ese primer día es enero y el segundo día es febrero y así te vas durante los 12 días hasta que vas de reversa. Entonces básicamente lo que hace eso es un mecanismo de predicción de clima que hacen mucho las personas que siembran y los agricultores para tratar de observar cómo va a estar la siembra ese año. Eso ha cambiado mucho por el cambio climático, ya no es totalmente cierto, pero un poco lo que quería ejemplificar con esta idea de la lectura de las piedras y la lectura de la naturaleza es qué tipo de lenguajes utilizamos para vincularnos con lo no humano. Ya estamos por terminar finalmente. Y pues nada, aquí vienen una serie de imágenes separadas, como que ya no entraron en una categoría en específico. Aquí había como dos momentos bastante interesantes. Una pieza a la izquierda de Jimmy Durham y la pieza de la derecha es una pieza mía, en donde básicamente lo que está abajo es una calabaza. Y entonces, en lugar de que hubiera un desplazamiento de la piedra fuertemente cayendo y utilizando una fuerza para modificar un material, lo que hubo fueron 6 meses de descomposición de una calabaza a través del peso de una piedra. Otras piezas de un artículo bastante bueno de Jimmy Durham, que también les voy a poner al final, y este que es finalmente un diseño de un jardín esotérico a partir de 12 planetas, y en la esquina tiene apiladas piedras, porque básicamente la apilación de piedras es una de las formas más antiguas en las cuales se reconoce a dioses como Heráclito, que es un dios que está vinculado con la naturaleza. Y creo que finalmente, después de hablar y pensar mucho sobre piedras, hemos acabado, por lo menos como esta pequeña sección. Y pues quiero agradecerles por la inmensa escucha y pues nada, también como de abrir el espacio para si alguien tiene alguna pregunta, alguna queja, alguna corroboración de alguna información, para que podamos platicar un ratito. Sé que la dinámica en Zoom puede ser bastante extraña, pero pues nada, les agradezco porque para mí uno de los ejercicios de cariño y cuidado más grandes es la atención y la presencia. Y pues nada, quiero agradecer a Calosa por haberme invitado, como a la Fundación Calosa por haberme invitado a este momento. Y pues nada, a todas las personas también que ayudaron en el proceso de investigación. Y se acabó. Ok, entonces, bueno, agradecemos a Miguel por compartirnos sobre estas diferentes aristas y ramificaciones de cómo podemos pensar a las piedras, desde esta cuestión de cómo las piedras y las rocas las podemos diferenciar, ¿no? Teníamos como ciertos comentarios de que no, es que algunos geólogos son rocas. Y justo como que abriera la charla haciendo como esta distinción de la piedra como algo más simbólico o como algo que va pasando por un tratamiento, pues creo que también desde ahí podemos pensar de diferente forma, pues sobre los minerales y las piedras en sí, cómo es que las utilizamos o tenemos cierta simbología a través de tradiciones y costumbres, etcétera. Y todo me ha parecido súper interesante. Y bueno, como dice Miguel, ahorita se abre como este momento de poder comentar entre todos. Si alguien tiene una pregunta o algo que quiere externar, pues está abierto este momento. A mí me quedó la duda sobre lo que es escultura dura. No sé si no lo escuché bien, pero solamente escuché como lo que era la escultura suave. Hola, gracias por preguntar. Digamos que lo que por lo menos yo entiendo por escultura dura en la noción de escultura suave es la escultura tradicional que se refiere al suceso de fuerza y también violencia y masculinidad, pero más patriarcalmente como de la dominación del material para su modulación en el tiempo. Entonces, si la escultura suave se refiere más a un cuidado y a un proceso en donde los cambios que tú quieres hacer en el material, más que sean inmediatos y rápidos, tienen que conllevar tiempo y tienen que llevar colaboración entre humanos, no humanos, entre territorios y quienes habitan el lugar. La escultura dura es una escultura que básicamente tiene extractivismo, es una escultura que tiene violencia, es una escultura, porque cuando piensas en piedras y piensas como en objetos que utilizas o en cerámica, y eso ha sido una conversación que recientemente vi y escuché de varias personas, es personas que se comienzan a cuestionar el origen de sus materiales escultóricos de cerámica, ¿no? Y de dónde vienen. Y entonces como que un poco la idea de escultura dura, más que imaginar una escultura como matérica, que es dura
físicamente se refiere como a dureza, de una incapacidad de poder ser modificada o cambiada o flexibilizarse a los contextos y tiempos que había. Entonces, como que yo un poco esa la escultura dura, pero es una propuesta, porque al final de cuentas también existen otro tipo de esculturas. Esto no quiere decir que las personas que hagan piedra o cerámica hagan escultura dura necesariamente, sino si las condiciones a través de las cuales y las formas de hacer en el mundo radican como en un extractivismo, en una fuerza desmedida, yo sí las clasificaría como escultura dura. Muchísimas gracias. A ver, hola a todos. Muchas gracias, Miguel, por compartirnos tu investigación, las referencias. Sí, porfa, déjanos esos links que nos comentaste. Yo justo recordé en la primera parte de la charla un texto sobre un filósofo mexicano que se llamó Leopoldo Sea y me gusta mucho recordarlo porque él hace una crítica en este texto que escribe en la época de la bomba atómica, donde habla de que desde el principio que se utilizaron las piedras como arma, hasta la bomba atómica hubo como un proceso de tecnificación pero con el mismo fin. Entonces, como que ese señalamiento se me hace como muy interesante porque justo tiene que ver con la piedra como material que se ha tecnificado y que y hablando como de tu concepto que traes de escultura dura que se me hace muy chido, pues puede ser muy interesante, por ejemplo, analizar el concreto ya como una piedra tecnificada y cómo se impone ante unos espacios, igual pensando en estos ejemplos que nos pone sobre cómo habitar unas rocas que más que nosotras o nosotros impongamos como nuestros materiales y nuestra forma de vivir a estos, pues lleguemos y nos adaptemos, ¿no? Cómo funcionan más otras especies, pues no humanas. Y pues nada, solo recordé ese textito, se me hace muy chido y pues ya, creo que es todo. Gracias por traer esa colación, porque justo ya no, qué bueno que me recordaste, porque justo sí estaba la idea del escombro por ahí. Eh, Justo tengo una amiga que tiene un proyecto colombiano que se llama Escombrazo y tiene una investigación sobre el escombro y sí estaba ahí presente la idea del cemento, sí, el cemento era piedra, pero sí, creo que Diego alzó la mano por ahí. Adelante, Diego. No, perdón, era para cuando terminaras, porque quería agregar algo al comentario de Mar, pero no quería interrumpir, perdón. No, pero dale, yo ya estoy. Ah, no, bueno, pues igual digo de entrada agradecerte, creo que a todos nos disparas bastantes pensamientos y sumando a esta cosa de también nosotros compartir todo esto que nos presentas, lo que despierta en nosotros para, digamos, para una segunda edición de esta plática, porque pues muy interesante todo, me llama la atención de pronto que en todos los ejemplos que mencionas, digo, no sé si es como una cuestión a propósito, eh, pienso en todas las piedras abajo del mar, por ejemplo. O sea, como que no vi un ejemplo de como de piedras marinas o igual se me está escapando alguno. Y digo, sé que no es una piedra, pero me parece muy interesante, igual nada más como ponerlo sobre la mesa, como los corales, que son estos animales que se comportan como plantas y parecen piedras, pero son animales, ¿no? O sea, está ahí creo que el mundo marino, creo que pues me gustaría pues, no sé, tal cual que lo exploraras y ver qué sale de eso. Gracias, sí, qué loco, no lo había notado, con cosas que están abajo del mar, como que la piedra como un suceso que no solamente es terrestre, ¿no? Sino también es acuático. Ujú. Por ahí, o sea, no sé, o sea, digo, no sé si cuenta como un suceso acuático, pero en las salidas en las salinas de la Mixteca, justo pues básicamente todos esos minerales provienen como de un ex mar, ¿no? Entonces como que podría ser que por ahí pueda entrar esa categoría, pero
y justo como que en estas especies de mini cenotitos que se arman donde se recolecta el agua salada. Pero sí, como Ujú. que justo vengo haciendo anotaciones de todo lo que me comentan porque para mí siempre es lindo escucharles y gracias a todos por comentar porque me ayudan a expandir como la idea de esto. No sé si alguien por ahí tiene alguna otra pregunta o quieren que vayamos cerrando. Yo sí tengo una pregunta también, Miguel, mucho gusto, soy Javier. Yo trabajo más con música y sonido y justo me latió mucho tu plática porque trabajo mucho pensando en el sonido que hay en las piedras, ¿no? Y la importancia que tienen las piedras para escuchar el sonido. O sea, históricamente, pues la música sucedía en cuevas, ¿no? Y luego en iglesias. O sea, siempre ha habido como un carácter acústico ligado a el tipo de minerales con el que construyes. Y pues sí, me surge preguntarte como, ¿qué has pensado tú o sea, al respecto al tema del sonido y las piedras, ¿no? En esta investigación que has hecho, porque a mí se me vino la idea de, como en estos 3 capítulos que tienes, como pensar también en piedras que suenan y que resuenan, ¿no? Como que creo que hay ahí algo en las piedras, o sea, una forma de dialogar con ellas que no implica ni transformarlas, ni vestirlas, como quizás darlas o rebotar sonido, ¿no? En ellas, pero creo que hay ahí otro diálogo. No sé si es algo que tú hayas como reflexionado en tu proceso. Qué buena pregunta. Justo había un capítulo que, hay muchos capítulos que no puse porque no tengo suficiente imágenes para desarrollarlo, pero había uno que se llamaba Cómo hablan las piedras y cómo hablar con las piedras. Y entonces como que este capítulo era muy específico en comunicación no humana o no intermediada por un lenguaje. Y uno de esos era como ejercicios que yo conozco que existen sobre meditaciones sónicas, que hablan sobre recostarse en ciertos bosques o recostarse con el oído en ciertas piedras o escuchar crujidos o como inclusive ahora estos micrófonos que son bastante que son de toque, que puedes como ya sea introducir en el agua o hay otros de investigaciones que puedes introducir como inclusive como en ramas. Y entonces como que sí he pensado en el sonido y el lenguaje como cosas que pueden vincularse, pero últimamente no he encontrado eh, tantas formas de imaginar el sonido en las piedras. Me queda como esa tarea y pues, si quieres compartir y después conectar estaría súper chido, porque sí, ahora que lo pienso, no tengo tantas referencias como desde el sonido y las piedras, pero sí pienso cuando hablo en los tiempos geológicos de los movimientos, en que todo el tiempo la tierra está sonando y está crujiendo, y entonces pienso cómo podemos ser más flexibles y más suaves a este tipo de sonidos y ser como capaces de percibirlos. Entonces como que me abre muchas cuestiones también tu pregunta y te agradezco como por compartirla. Sí, claro, pues a ver si conectamos, sí, porque esto último que hablas, yo trabajo mucho pensando en esto de las datas unificaciones, yo me formé más como programador y creo que ahí hay un espacio, y esta lámina que enseñas está chida porque esos son datos interpretados como con unas medidas, ¿no? Lo que están viendo la velocidad, pero ¿cómo traduces esa información en otra cosa que no tiene nada que ver con cómo medir la velocidad, ¿no? Y eso es, creo que una forma de comunicarse de lo no humano. Entonces, sí, te sigo en Instagram y ahí te mando un mensajito y te comparto lo que yo he hecho, si quieres. Gracias, Javo. Sí, pues si le hubieran puesto, ahí le pusieron unos GPS a las piedras y así fue como midieron la velocidad y el tiempo. Pero ¿qué pasa si le hubieran puesto unos micrófonos, no? Y ahí hubiera estado también interesante. Ahí creo que por ahí hay más como manitas alzadas, quien quiera. Bueno, Sería Carola. ay, sí, gracias. ¿Me escucho bien? Ah, ok. Bueno, yo solo quería añadir en esta parte del sonido, como en general, pues la tierra está resonando todo el tiempo, ¿no? Justo hasta ahí tiene nombre y se llama resonancia Schumann. Eh, Leyendo un texto, eh, también como que me volví sensible en cómo está haciendo sonido y cómo los árboles también, o sea, seguro las piedras, pero también como los entes biológicos están escuchando, ¿no? Pero puede ser mucho más pertinente para ellos como escuchar las pisadas de una hormiga que a Bach, ¿no? O sea, como todo este trip humanocentrismo de cómo
les ponen música a las plantas, o de pronto estos videos virales de que los hongos pueden hacer sonido, pero en realidad están conectados a un instrumento y por eso los podemos escuchar. O sea, como creo que, pues sí, definitivamente todo está oscilando para su propio fin. Y bueno, ese era mi único comentario del sonido, pero quería también hablar de un docu que les recomiendo. Es sobre Lynn Margulis y la teoría endosimbiótica. Está, creo que en YouTube, está en YouTube. Y en algún momento hay una toma de Lynn Margulis que dice que los minerales los crearon las bacterias, pero no profundiza mucho en eso. Más bien como en mi microinvestigación descubrí como, sí, o sea, como que lo dejo ahí abierto. Vean, está brutal. Y también vi este video sobre la arena volcánica, como que hay un río en Japón del cual se fue como deslavando la piedra volcánica y se creó esta arena volcánica con la cual los japoneses diseñaron, o sea, bueno, como fundieron unas katanas megapoderosas que están valuadas en muchísimos dólares y al final pues, están hechas de piedra volcánica. Que bueno, eso sí, no sé qué tan por bacterias está. Hay un video en YouTube también que explica eso de las katanas hechas de arena volcánica. Nada, pues agradecerle su, su investigación, toda esta propuesta muy a la semana de cosas que yo llevo siguiendo semana de cosas desde sus inicios. Sí, gracias, Fundación Carlos Sainz. Yo tengo una pregunta rápidamente. Muchas gracias, Miguel, por la investigación y por justo lo que estamos diciendo de ver estas conexiones y todas estas preguntas y como la manera en la que las aterrizas es hermosa. Y mi pregunta, más que por tu investigación o por el lado conceptual, va más hacia cómo podemos entender un poco el momento en el que estamos ahorita en el arte contemporáneo. O sea, me parece súper interesante cómo de repente han salido estas páginas como memes piedrosos y la piedra poética, ¿no? Y no es que sea un interés reciente, en absoluto, pero me llama la atención y de repente sí creo que se ha vuelto más como parte del discurso contemporáneo. Y quería ver si tienes alguna especulación quizá de, de a qué se lo atribuyes o qué crees que está llevándonos ahí. ¿Te refieres como a por qué han nacido estas páginas que se han dedicado a guardar como la misma cosa varias veces de diferentes formas? Más que estas páginas específicas, o sea, como que siento que de unos años para acá, no sé, me atrevo a generalizar 4 años para acá, yo he notado como mucho más humor y cosas y como cultura popular que gira en torno a piedras específicamente, lo cual me llama mucho la atención y pues nada, podré yo tener mis teorías, pero me interesa ver si tú tienes alguna. Qué gracioso. No sé si alguien conoce la página que se llama Piedras Tirar, como o ha escuchado de Piedras Tirar, que es como un compilatorio en Instagram de gente que manda, o sea, literalmente lo que haces es que la gente se graba tirando piedras a un río. Y entonces los videos se abren diciendo, mi nombre es Juan Carlos, estoy en España y este es un video para Piedras Tirar. Y entonces como que la gente califica en los comentarios de lanzamiento de piedras 7, ¿no? O sea, calidad de piedra 8, 10. Y la mayoría de personas son hombres, ¿no? Y entonces como que el chiste está en que los hombres, hombre ve piedra, hombre feliz, ¿no? Entonces como que también hay una cuestión de género bien rara ahí que sucede como con las piedras, en esa página por lo menos. Y ahora que pienso como en el arte contemporáneo, no sé, como que sí he notado, yo tengo un trauma bien fuerte con las piedras y el arte contemporáneo porque yo de hecho me lastimé por cargar una piedra en mi clase de escultura de piedras en la Esmeralda y entonces siempre le tuve como mucho recelo a la piedra y a la escultura porque históricamente la piedra en México
tiene como esta carga simbólica medio nacionalista, en el sentido de que pues muchas esculturas, tanto de Diego Rivera como de muchas personas, del Estado-Nación se hicieron, o sea, vas al Monumento a la Revolución, o vas al Monumento a la Madre, o vas a como observar muchos monumentos, tienen esta carga fuerte de la piedra como un dispositivo para reforzar la idea de Estado-Nación que durante el muralismo se estaba desarrollando. Pero justo ahora, recientemente, es súper interesante observar la escultura con piedras, porque evidentemente casi nadie sabe tallar piedra. Y entonces, al no saber tallar piedras, se han generado como estos nuevos dispositivos de aproximarnos a las piedras desde piedras más accesibles a nuestras manos, a nuestros bolsillos. Pienso mucho también en apilar las piedras como alrededor de los ríos y lo que esto significa, pero tendría que pensarlo un poco más porque sí he notado como, digamos que a veces podemos notar patrones y lo digo mucho porque estamos consumiendo imágenes todo el tiempo de Instagram o de revistas que se dedican a compilar como imágenes y sí noto que aparecen como piedras como en las piezas, pero también noto que aparece mucha vegetación o mucha esta intención de generar vínculos con los espacios vegetales y la tecnología. Entonces, creo que me quedo de tarea un poco reflexionando alrededor de lo que significan las piedras y en la producción del arte contemporáneo, pero creo que por lo menos en México la idea de la piedra y el Estado-Nación es bastante fuerte. Y eso se ve mucho en este documental de la piedra ausente, el del movimiento. Pero bueno, yo creo que eso es más o menos ahorita lo que se me ocurre. Creo que Mara alzó la mano. Mm, Hola, es que no entendí muy bien la pregunta, pero por ejemplo, acá siendo admin reveal, pues yo soy la admin de la piedra poética. Y entonces, por ejemplo, esto que decías del género y de piedras tirar, está muy interesante porque justo en el principio, cuando la piedra poética se llamaba Memes Piedrosos, mucha gente me escribía y me escribía como pensando que yo era vato, ¿no? Y siento que también, por ejemplo, ese es un común denominador en la talla de en piedra o tal vez en las páginas de memes, de hecho, también, como que, bueno, ahorita sí he visto que ya hay como muchas perfiles de memes de morras, que los administran morras y me parece genial y bueno, o sea, la discusión del género puede ser por una parte, pero por otra, eh, también existe en la talla en piedra. Y específicamente esa página yo la inicié porque justo me metí a tallar piedra en la facultad y, y mis amigos me empezaron a mandar memes sobre, sobre piedras. Y ya entonces me dijeron como haz un perfil y no sé qué, y dije, bueno, va, lo hice, y empiezan a caerle mucha gente interesada por las piedras, que no solamente son como escultores, escultoras, sino también justo mucha banda bióloga, mucha banda geóloga, pues ya sabes, también como pues el algoritmo, ¿no? Hace su trabajo de juntar como los intereses y ya ahí de repente ya encuentras este boom de mucha gente apasionada por las piedras. No, qué honor que esté aquí. Memes de piedras, gracias por existir. Justo muchas imágenes bueno, algunas imágenes tal vez las habrás reconocido, pero salieron como de tu página. Gracias por estar aquí. Piedra poética. Pues no sé si alguien más tiene algo que decir, pero pues tal vez, ¿cómo ves, Fer, si vamos cerrando ya? ¿Quieres decir algo como para cerrar? Sí, claro, pues volver a agradecerte por compartir tan generosamente tu investigación con nosotros. Me quedo así explotada de la cabeza con tantas cosas que nunca me habían pasado por la cabeza. Y bueno, también agradecerles a ustedes, asistentes, por estar aquí, por quedarse hasta este momento y por compartir con nosotros también sus experiencias sobre piedra y sus conocimientos. Por ahí anoté también algunas de sus referencias y me parece también súper interesante, las voy a buscar. Y quería comentarles que justo como decía Miguel al principio, vamos a armar como una especie de paquete con la presentación que él nos está compartiendo, el link como a este compendio de todas las referencias y fuentes de información. Y como les decía, esta actividad forma parte del programa de actividades paralelas de la exposición presente ahorita en Calosa, que es A Place in the World de Garth Evans.
Y pues justo para seguir mejorando y para seguir sabiendo qué actividades les gustaría al público recibir, para conocer sobre su experiencia en esta actividad, nos gustaría mandarles por ahí también una encuesta, es súper breve, como 6 preguntas, para que por favor nos hagan pues este favor de contestarla. Y pues bueno, por aquí seguimos. A lo mejor ahorita pues fue actividad online, pero también nosotros pues tenemos nuestras actividades en el espacio Calosa, que es en Irapuato, Guanajuato. Y pues sí, por acá también los esperamos. Esta expo se queda hasta el 23 de agosto, entonces pues tienen un ratito todavía para visitarla. Y nada, súper agradecida y súper contenta. Pues sí, gracias a todos por existir y venir. Sigan los conocimientos de piedras. Que tengan un lindo día. Oh, también Igualmente. antes de que se Ay, vayan, algunas personas creo que entraron como con el link que les pasamos ahorita antes de hacer registro. Entonces, justo ahí en el chat, si nos pueden pasar sus correos para pasarles esta información, estaría súper. si no, igual yo voy a estar subiendo ahí en las redes como el archivo de todo lo demás. Siempre socializo con toda la info. Ok. Vivan las Vivan las piedras. piedras. Y sigan Piedras Poéticas en Instagram. Sí, yo quisiera saber por qué cambió el nombre. También Memes Pedrosos era un gran nombre. A ver, pensé un poco más lo que decía Renata y creo que esta manera justo de, por ejemplo, el concepto que se me hace muy lindo que trae Miguel como de escultura suave, es una manera justamente de pensar como la escultura desde un lugar contemporáneo y justo pensar a las piedras o en general a todos los materiales desde otras aproximaciones. Entonces, no sé si por ahí, desde otras aproximaciones que puede ser como un perfil de memes de piedras, ¿no? Y pues sí, tiene que ver con el arte contemporáneo y digamos, por ejemplo, yo también llegué a la piedra por accidente porque ese taller se llamaba Recontextualización de la Escultura y a mí justo me interesaba también como algo más contemporáneo, un acercamiento más contemporáneo a los materiales que la tradición escultórica, que sí es como pesada, ¿no? Que a veces suele ser pesada y que cuando sus procesos no, pues no están chidos y tienen como dentro el extractivismo, el daño ecológico o así, pues Miguel acá nos está trayendo como el concepto de escultura dura, ¿no? Y cambió de nombre porque al principio eran puros memes que me mandaban y que me empezó a mandar la gente, pero ahora más bien ya es como pues ya le he dado un giro más de poesía y ya. Ok, ok. Pues igual, gracias por aclararnos por ahí. Y sí, yo creo que sí te sigo desde Memes Pedrosos, pero sí era como que, a ver ahora qué meme de piedras hay. Pero no, está también chido como este enfoque poético. Sí, me encanta. Y ya nada más, lo último por decir es que sí, o sea, también me encantó lo que decías del concreto como piedra tecnificada y como muchísimos otros materiales como piedra tecnificada. O sea, esa frase ya me la voy a quedar toda la tarde digiriendo, pero es chistoso porque justo, y como dices ahorita, o sea, cómo llega cada una a la piedra. Yo llegué a la piedra a través del concreto, justamente. Y entonces, como cada uno va llegando, y bueno, por azares del destino, y vamos cada quien encontrando tu página de memes. Pero sí, o sea, no sabía si era como, mi pregunta era como si va más hacia una giro como hacia la materialidad, que por el que está pasando ahorita el momento de arte contemporáneo, no lo sé, pero creo que justo páginas como la tuya y la cultura popular desde ahí, pues hablan de esas cosas siempre. Entonces, pues gracias y qué honor, sí, conocerte. Oye, y tú habías dado una plática ya, Mar, ¿no? Justo me dijiste que una vez en el CCD diste una plática también de piedras, ¿no? O un taller de piedras. No, ese no fue, ese fue sobre foto porque yo también hago mucha foto, pero
está buena la charlita, si quieren luego la comparto y justo puse en el intro una canción de Miguel Cinta, porque Miguel Cinta también ha hecho como musiquitas, es como, o bueno, no sé cómo le llames tú a esta exploración más bien sonora que a veces tienes con varios temas. Y entonces recordé esa canción que justo tiene como a partir de la pandemia, que es más o menos también cuando Memes Piedrosos empezó, que se llama Piedras que Hablan. Sí, ahorita que igual Javo preguntaba como de estas cosas de sonido y esto, esta pieza se me hace muy bonita, se las recomiendo. No, pues que hacerme después el encuentro de piedras. Me gusta que ya como que todos nos andamos preguntando así de, ¿y tú? ¿Y esto? Va. Ok, Pues pues pendiente el encuentro de piedras entonces. sí, igual, pues cuando anden por Oaxaca comercial, escríbanme y les paseo ahí por el terreno familiar, que también es el huerto y escuelita que tenemos de agroecología. Cuando quieran caer, siempre están bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues nos vemos pronto. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias, adiós. Bye. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bye bye. Chao, chao.